bueno, a mí me toca hablar de los artículos de la Constitución mexicana del 25 al 26 y el 27. Bueno, aquí el artículo 25 nos menciona que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea, este, ay, es que no, acá no veo, que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que, mediante la competitividad y el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y riqueza, permite el pleno ejercicio de libertad y de dignidad de los individuos, grupos sociales, cuya esta como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, proveniendo de la inversión y de la generación de empleo. Un adicionado, que fue el 26 de mayo del 2015, menciona: el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. Sigue otro reformado, que es el 3 de febrero de 1983. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará al cabo de regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Otro reformado, que fue el 3 de febrero de 1983. Al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación. Otro reformado, el sector público tendrá a su cargo de manera, ay, es que, okay. Señala el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre al gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos, empresas productivas del Estado, en su caso se establezca, tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y de los servicios públicos de transición y distribución del petróleo y además hidrocarburos. La nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sextos y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas, la ley establece las normas relativas y la administración, organización, funcionamiento, procedimiento de contratación y además actos de unidad general de asunto jurídico, jurídicos que celebran las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y reducción de cuentas con base en las mejores prácticas, y determinará los demás actividades que podrá realizar. Otro reformado, que es el 3 de febrero de 1983, social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Otro, que fue el 20 de diciembre del 2013, y dice: bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado, la economía y al uso, el beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. Otro reformado,
que se realizó el 3 de febrero de 1983 establece que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la explotación de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores competitivas, comunidad, empresas que permanezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Otro reformado, que es del 2013, dice: la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales en los términos que establece esta Constitución. Otro adicionado, que es del 2017, a fin de contribuir al cumplimiento en los párrafos primero, sexto, noveno de este artículo, las autoridades de todas las órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regularizaciones, trámites, servicios y además objetivos que establezca la ley general en la materia. Siguiente. Bueno, en el artículo 26 nos menciona que el Estado organizará un sistema de planeación democrático del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social, cultural de la nación. Párrafo reformado el 2023. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y del mecanismo las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Dice la ley federal al Ejecutivo para que establezcan los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional, planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control, evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzcan y concierte con las las acciones a realizar para elaboración y ejecución. El Plan Nacional de Desarrollo considera la continuidad, adaptaciones necesarias de la Política Nacional para el Desarrollo Industrial con vertientes sectorial y regionales. Párrafo reformado el 2023. El sistema de planeación democrático deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá que intervención que señale la ley. El Estado contable cuyos datos serán considerados oficiales para las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en términos que establezca la ley. Que la responsabilidad de normas y coordinar de dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía táctica, procedimientos y publicación de la información que se genera y proveer a su observancia. El organismo tendrá una junta de gobierno integrada por 5 miembros, uno de los cuales fungirá como presidente de esta y del propio organismo. Será designado por el presidente de la República
con la aprobación de la Cámara. En sus recesos, la ley establecerá la base de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información, estadísticas, requerimientos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalamiento de su encargo. Los miembros de la Junta de Gobierno solo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo, comisión, con excepto de los remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia, y estarán sujetos a lo dispuesto por el título cuarto de esta Constitución. El organismo calculará en los términos que señala la ley el valor de la unidad mediante actualización que será utilizado como de cuenta, índice para medida o referencia para determinar la cantidad de pago de las obligaciones y supuestos previstos en la Ley Federal de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como este artículo reformado el 2016. Las obligaciones y los supuestos denominados en la unidad de medida y actualización se consideran de monto determinado y se solventarán entregando su equivalencia nacional. El efecto deberá multiplicarse el monto de las obligaciones o supuesto expresando en las citadas unidades por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. Aquí nos menciona que el Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y de patrimonio propio, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales, municipales para el ejercicio de sus funciones. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un presidente y 6 consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privados y social, así como los ámbitos académicos y profesional. Tener experiencia mínima de 10 años en materia de desarrollo social y no pertenecer a algún partido candidato a o bajo el procedimiento que determine la ley por el voto de las terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetivo por el presidente de la República en un plazo de 10 días hábiles y, si no lo hiciera, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada 4 años serán constituidos los 2 consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuese propuestos y ratificados por un segundo periodo. El presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo 5 años. Podrá ser reelecto por una sola vez y solo podrá ser removido de sus funciones en términos del título cuarto de esta Constitución. El presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante la Cámara del Congreso en términos que disponga la ley. Eh, Hay cosas que son muy importantes. Si nosotros vemos el artículo 25 y 26, eh, estamos observando cómo se abrió la puerta al neoliberalismo en nuestra Constitución y cómo se habla del papel regulador de la nación, pero asimismo hablan de la competitividad, y en la competitividad entonces están
abriendo la puerta para que las empresas tengan inversiones en la planeación de los programas del Estado, en la solución de las actividades que nuestro país debe tener. Y tenemos que revisar a detalle esos elementos porque es así como se fue permitiendo que empresas extranjeras pudieran tener inversiones en áreas estratégicas, cómo se fue permitiendo la privatización del agua por medio de las concesiones, y las concesiones eh, que debieran estar bajo el control estratégico del Estado se otorgan a empresas e instancias para el usufructo y beneficio de. Hay que tomar en cuenta que en nuestro país, yo lo percibí, no sé si estoy en lo cierto o equivocado, pero a raíz del sismo de 1985, en ese sismo empezamos a dejar de tomar agua de la llave, que se le llamaba agua de la llave. O sea, tomábamos agua del grifo, agua de la llave, como agua potable, y la gente la bebía y pues no se enfermaban las personas. La red de agua potable era suficiente, adecuada, en calidad. Las contaminaciones se daban en algunos puntos focalizados donde no había un acceso a una buena red de agua, donde se necesitaba agua por tandeo, o que el agua llegaba tanto, tardaba en llegar, que las tuberías se iban llenando de sarro, de óxido y demás. Pero en general bebíamos agua eh, corriente de la llave. A partir del sismo del 85 se empezó a consumir agua embotellada y empezaron los grandes garrafones estos del agua de 19 litros, y después se empezó a imponer el uso de las botellas de plástico, hasta llegar a las botellas de PEP, que aparentemente son reciclables y demás, pero el consumo del agua y luego el gran consumo de las aguas embotelladas, endulzadas, es decir, industria refresquera, y la industria también de la cerveza, que vino a desplazar a la industria del pulque que teníamos nosotros en el país, una buena calidad y variedad de pulques de este neutle autóctono, empezaron a ser sustituidos, eh, uno, pues por la cerveza, dos, por los destilados, y el agua de la llave que regularmente tomábamos empezó a ser sustituida por la industria embotelladora. Tan es así que hay que ver cómo el neoliberalismo se vino proyectando para que desde el gobierno desde Miguel de la Madrid ya empezara todo este proceso. Luego viniera el gobierno de Salinas, que privatiza todo, y luego hasta llegar a tener un gobierno como el gobierno de Vicente Fox, que fue un gerente de Coca-Cola FEMSA de medio pelo, que logra el control del agua, y pues el agua que debiéramos tomar nos llega muy cara, porque la botellita de agua pues ya tiene un precio, y lo peor aún, en la industria refresquera, que nos genera una adicción por el consumo de azúcar, o, aguas embotelladas de un alto contenido de azúcar que nos afecta el derecho a una nutrición adecuada. Y esto es parte del modelo neoliberal. Cómo al entrar la industria embotelladora de refrescos a apropiarse de las concesiones de agua para la explotación, para muchos aspectos, el forraje para algunas eh, empresas, nos genera ya un problema grave, tanto de contaminación
como de explotación de los mantos, que hoy nos tienen una crisis hídrica importante que está haciendo ya estragos por el cambio climático y demás. Pero eso se debe en gran parte a que las aguas nacionales, a que los minerales nacionales pudieran ser concesionados para la explotación sin dejar ganancias a los pueblos, sin dejar ganancias a las organizaciones y creando empresas subsidiarias de filiales extranjeras donde en apariencia son nacionales como Minera México y otros, Grupo México, que permitieron a los canadienses explotar nuestros territorios y sacar grandes ganancias evadiendo la, la ley mexicana. De la misma manera, toda la industria hotelera que se ha sentado en nuestras playas y en nuestros territorios, eh, en toda la zona costera que estaban impedidos por la ley para poder invertir ahí, pues en grandes desarrollos como fue Cancún, la Riviera Maya, se ha permitido a estas empresas este tipo de asentamientos e incluso la privatización prácticamente ya de nuestras playas. Y el otro punto que estamos viviendo ahora es el hecho de que en muchas ciudades están viviendo personas que vienen de otros países y que pues nos da gusto que la gente venga y se asiente en los nuestros, pero vienen a trastocar el modelo de vida de las diferentes zonas, por lo que se ha dado en llamar la gentrificación de las comunidades. Vemos cómo en muchos lugares la plusvalía de la tierra, de la renta, de las viviendas ha aumentado de manera importante porque quienes han llegado, como tienen más poder adquisitivo, entonces pueden asentarse en esos lugares y por lo tanto las rentas van a ir aumentando. Entonces, es el trastocamiento que entre el artículo 25, 26 y esta parte que hemos visto del 27 está prevaleciendo en nuestro país. Hasta ahí le dejo yo. Va a ser un comentario breve. Aparentemente a lo mejor no sé, no son estos artículos no mencionan como los artículos anteriores que sí va más a la ciudadanía, ¿no? Pero sí es muy importante lo que menciona Adrián, porque crea más desigualdad, o sea, el permitir las empresas, que son extranjeras entrar a nuestro territorio, se apropian de los recursos, genera más desigualdad social, el permitir, por ejemplo, que es la llegada de los estadounidenses, que allá en su país viven muy mal, pero llegan aquí, viven como ricos. El llegar acá a nosotros cada vez va a ser peor la situación porque vamos a poder llegar a esos lugares donde él vive, pero como servidumbre, no para llegar a tomar un café o algo. Inclusive, por ejemplo, en la escuela donde voy, un café te sale casi en 100 pesos, galletita extranjeros, y son cosas de preocupar. Otra de las cosas que podemos ver en estos artículos que nos menciona que solamente el territorio le pertenece a los mexicanos, pues es una cosa que se dejó de ver, ¿no? Desde los gobiernos anteriores que han puesto como escalones para que se beneficie más a las empresas internacionales que llegan a nuestro país. Y como ven, Adrián, el agua, principios a Bonafón, que se enriquece, se lleva nuestra agua y ya después nos la regresa en botellitas que nosotros compramos. Eh, Ese es otro de los puntos que se puede mencionar y que va encareciendo cada vez nuestra vida. También podemos ver en este
sexenio que el presidente quitó, pero atrás de toda esa empresa, pues ellos se beneficiaban con nosotros mismos, ¿no? Porque ocupaban toda la infraestructura de, o sea, de la empresa de México que era Luz y Fuerza, todo el cableado y todo eso, ellos, y sin que ellos, invirtieran un solo peso, ¿no? Y supuestamente lo vendían más barato, pero no es la realidad. Ahí había mucha corrupción. Bueno, yo creo que ya por este día terminamos y le seguimos el miércoles para terminar con el artículo 27. Entonces, el Buenas miércoles. noches.